Comenzaremos con nuestra clase. ¿Listo? Bueno, por ahora, en los próximos días yo voy a hacer la clase con ustedes, así que tienen que estar preparados. Ahora no saben si la hora. Vamos a avanzar la primera parte. Bueno, la primera parte vamos a definir lo que es la semiología. La semiología es la ciencia y arte que se ocupa del estudio de los síntomas y signos de las enfermedades. Se dice ciencia desde el momento que se estudian las manifestaciones clínicas de las enfermedades y se dice arte porque enseña la práctica manual o instrumental de procedimientos destinados a la investigación de las manifestaciones de la enfermedad. O sea que arte decimos, hacemos lo que sabemos, utilizamos nuestro estetoscopio, nuestro termómetro, todo es por esa razón, ¿listo? ¿Ya? Ahora hablaremos lo que es la clínica propedéutica. Inclusive hay algunos textos que vienen con ese nombre, la cuestión clínica propedéutica. Entonces, clínica propedéutica es el arte de explorar a los enfermos, o sea, realizar examen físico. Por supuesto, alguien lo ha hecho, digamos, la historia clínica, lo ha hecho lo interrogatorio y hecho la exploración física. Hablamos también de la semiotecnia. Semiotecnia consiste en el arte de saber manejar recursos de inspección, palpación, percusión y auscultación. Todo esto se debe aprender en un centro hospitalario al lado del paciente, ¿no? Palpando, tocando, auscultando, etc. Hablamos de que lo que son los síntomas, eso diario hablamos. Todos estos síntomas prácticamente ha salido de fisiopatología que se ha llevado ya, ¿cierto? De ahí, cómo se originan los síntomas, cómo se originan los signos, cómo se originan los síndromes. Entonces, hablamos de síntomas, son manifestaciones subjetivas. Son aquellas quejas que presenta el paciente relativos a la enfermedad. Ellos nos dicen, tengo esto. Subjetivas son, ¿no es cierto? Nos puede decir, tengo dolor abdominal, tengo síncope, tengo dolor, tengo disnea, ¿cierto? Etcétera. Mientras los signos son manifestaciones objetivas. O sea, todo aquello que podemos ver en el paciente a través de nuestros sentidos en el momento del examen físico. O sea, lo examinamos al paciente, ahí lo estamos viendo, los signos son objetivos, lo que lo vemos. ¿No es cierto? Puede ser, digamos, exoptalmos, ojos saltones, puede haber edema. A pesar de edema, también en los síntomas nos puede decir que es un síndrome inclusive, ¿ya? Y mientras síndrome se denomina a un conjunto o reunión de síntomas y signos, los dos aquí, ¿cierto? Ejemplo, podemos decir síndrome pelagroide, de pelagra. En síndrome pelagroide puede haber dermatitis, diarrea, demencia, etc. O podemos decir síndrome edematoso. Estamos viendo el aumento del volumen en miembros inferiores, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el paciente puede estar con oliguria por todo el líquido retenido, entonces más está yendo a las partes periféricas, que entonces por esa razón entonces tienen oliguria la cosa, ¿no es cierto? Entonces todo eso es el resto. Después de esto podemos hablar de lo que es la historia clínica, que tiene mucha importancia. La historia clínica es un documento escrito que forma parte del expediente clínico relacionado sobre la enfermedad del paciente que refleja el resultado de la interacción del médico-paciente y que constituye el método más eficiente y necesario para llegar a un diagnóstico. En sí, la definición más amplia, podemos decir, es un documento médico, científico, con connotaciones legales
administrativas y estadísticos que relatan en forma concreta, ordenada y verídica el estado de salud o enfermedad del paciente para llegar a un posible diagnóstico, posible tratamiento de este paciente, o si no fuera así, transferencia. Digamos, si nuestro hospital es un hospital pequeño, entonces podemos hacer transferencia a un hospital de mayor complejidad. Una historia clínica larga no siempre es una historia buena que permite distinguir lo esencial y lo significativo. No perderse en un laberinto de detalles y siempre recalcar lo importante y suprimir lo que no tiene interés. Por lo general, en la historia clínica se anotan los datos positivos proporcionados por el paciente y solamente los datos negativos que tengan importancia. La historia clínica debe ser descriptiva, 100% objetiva. Es el reflejo fiel de la calidad de atención médica. Toda atención médica, por más simple que sea, debe ser registrada. O sea, aunque sea una clínica, en el hospital, aunque sea por pequeña herida, que ingrese el paciente debe registrarse o debe tener historia clínica. ¿Listo? Importancia de la historia clínica. Es de vital importancia para el cuidado de la salud del paciente, ya que permite establecer el diagnóstico, que a su vez es la clave que permite tener acceso a todo lo que la medicina ha acumulado y escrito a través del tiempo y la experiencia. Una vez establecido el diagnóstico, se conoce cuál será la evolución de la enfermedad que aqueja al paciente. Utilidad de la historia clínica. ¿Para qué nos sirve? ¿Tiene importancia o no? Eso queremos saber. Sí tiene importancia, utilidad. Se puede utilizar la historia clínica con los siguientes fines. 1. Preservar la salud del paciente. 2. Principal herramienta de trabajo del médico. Sin eso, si voy al hospital, tengo la historia clínica, tráeme. Esa es la principal herramienta de trabajo del médico. 3. Parte fundamental del expediente clínico. ¿A qué llamamos expediente clínico? No solamente va a estar escrito la historia clínica, ahí están los laboratorios, los resultados del laboratorio, ahí está del resultados de las imágenes, las radiografías, está dibujado, ahí han puesto. Ahí están las interconsultas, ahí están informes de enfermería, ahí está todo el eslog. Entonces, con todo eso, entonces ya forman expediente clínico. La historia clínica con su expediente clínico. 4. Ser consultado como documento legal en determinadas circunstancias. Entonces, si hay problemas, hay denuncias por parte de los familiares del paciente, ¿no? Entonces, directamente el fiscal o la policía que viene, o el fiscal más que todo, inmediatamente agarra la historia clínica. Ya no te deja corregir nada tal como está la cosa, ya lo han fotocopiado y ya lo han llevado. Entonces ya no tienes ni cómo corregir, ni cómo arreglarlo, nada que ver. Entonces es un documento legal, ¿no? En caso de denuncias. 5. Instrumento de enseñanza a estudiantes y médicos. Si podemos ir, digamos, al hospital, présteme tal historia clínica. Entonces revisamos, discutimos como enseñanza a ustedes o a médicos mismos. ¿Listo? Entonces, para eso sirve esta historia clínica. 6. Documento con fines de investigación clínica, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer, digamos, para sacar tu tesis, tu título, entonces vas y buscas, ahí está la acción, todo el resto.
7. Principal instrumento de defensa de los profesionales médicos cuando hay algún cuestionamiento de naturaleza ética y administrativa. ¿Ya? Y digamos, en el hospital mismo puede haber denuncias, ya sea, digamos, entre médicos o que trabajó, no trabajó, ha habido este problema, entonces el director mismo nombra una comisión a ver la historia clínica realmente cómo está. O esta historia clínica mismo nos sirve nos sirve para calificarnos a nosotros. Yo también la cuestión, agarro una historia clínica de quién es esta. Entonces veo la historia clínica, veo sus terapéuticas, este médico sabe la cuestión, o no sabe, está perdido por la cuestión. Entonces de eso, o sea. 8. Documento para fines estadísticos. De ahí tenemos que sacar el estadístico, va la cuestión, levanta toda la parte estadística de ahí. 9. Instrumento médico forense. O sea, el médico legista, si hay, digamos, denuncias, todos los accidentes o peleas, inmediatamente va la cuestión de la historia clínica. 10. Instrumento de auditoría de las historias clínicas. También hay auditorías, entonces más tienen que sacar de la historia clínica. Luego hablaríamos, la historia clínica consta en general dos grandes capítulos. Primero, interrogatorio o anamnesis, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estas palabras, ¿no? Algunos utilizan más anamnesis, otros utilizan interrogatorio. Y segunda parte, exploración física, o sea, examen físico que hacemos. El interrogatorio a su vez se realiza sobre diferentes aspectos, ¿no? Ficha de identificación. Ahí va a ir nombre del paciente, edad, sexo, raza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Identificación. Ahora, motivo de consulta. ¿Por qué vino? ¿Por qué viene? ¿Cuáles son sus síntomas principales entonces, ¿no es cierto? Y luego viene de ahí después historia de la enfermedad actual. Ahí tiene que narrar toda la acción. Después de terminar eso, los antecedentes personales fisiológicos, cómo nació, cómo se comportó en sus estudios cuando era colegial, etc. Antecedentes personales patológicos. ¿Qué enfermedades ha tenido antes? Digamos, tengo un paciente aquí a mi lado, entonces, ¿qué antecedentes ha tenido? ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Ya? Y otro, antecedentes génico-obstétricos. Más que todo esto se habla en el sexo femenino. Otro, antecedentes hereditarios en la familia, si hay enfermos, ¿qué tal es hereditario? Todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hábitos, ¿no? También la cuestión es necesario. Ya, hábitos en la vida, condiciones socioeconómicas. Socioeconómicas prácticamente quiero saber, digamos, el enfermo en qué trabaja, ¿no? Su ingreso económico mensualmente, cuánto es y cuánto de carga familiar tiene. No para que me pague, sino que realmente para utilizar los medicamentos, para dar las recetas. Si realmente hay medicamentos caros, baratos, entonces de acuerdo a eso tengo que trabajar la opción, ¿cierto? Entonces es necesario todas las condiciones socioeconómicas. Esa palabra está un poco, esto como se llama, antecedentes, está bien, antecedentes hereditarios, todo esto, ¿ya? Y luego, después de esto, podemos hablar, por otro lado, exploración física se subdivide en, ¿no? Exploración física general, hábitos exterior. Entonces, lo veo desde la cabeza hasta la punta de los pies, la parte externa, la cuestión, ¿cierto? Mientras la exploración física regional o segmentario también llaman, entonces en eso en la cabeza toma en cuenta la cara, el cráneo, forma del cráneo en la cara que hay, qué forma de cara tiene, luego el cuello, qué forma del cuello, qué forma tiene, todas las cosas. En el tórax entró aparato cardiovascular y aparato respiratorio, luego el abdomen, después de terminar el abdomen, aparato genitourinario, luego extremidades superiores e inferiores, luego exploración neurológica o exploración del sistema nervioso, dicen también otros, y después de eso, he terminado esto, recién viene el diagnóstico. Impresión de diagnóstico o diagnóstico probable, o también
Entonces todavía no hay diagnóstico final hasta ahí. Entonces, con los datos de interrogatorio que hemos hecho, o anamnesis y exploración física, es posible plantear hipótesis diagnóstico o diagnóstico probable, ¿no es cierto? Que podrá ser confirmada o descartada o modificada según los resultados que podamos obtener de los estudios complementarios o exámenes complementarios, ¿cierto? Digamos, si yo tengo un paciente con fiebre, entonces ya lo he examinado todos los pasos lo he hecho, entonces estoy pensando supuestamente en una fiebre tifoidea, entonces pido exámenes laboratorios para confirmar. O descarto con eso o confirmo con esto, entonces exámenes complementarios, ¿no? O puede ser modificada según resultados que podamos obtener los estudios o exámenes complementarios, y con ellos es posible también llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Qué tal la cuestión? Usted pensando, digamos, fiebre tifoidea, pero me salió malaria la cuestión, porque este paciente ha estado, digamos, en zonas tropicales la cuestión. Entonces, con esto ya tengo diagnóstico definitivo, es malaria. En algunos casos permitirán describir enfermedades que aún no produjeron manifestaciones clínicas. También sirve para cuantificar con mayor precisión la gravedad de una afección ya conocida, quizás evidenciar complicaciones asociadas, seguir el curso evolutivo o sobre todo evaluar la respuesta al tratamiento. Al lado del diagnóstico es importante establecer el pronóstico. Este pronóstico siempre nos va a decir la familia qué es lo que tiene y cuál es el pronóstico, ¿no es cierto? Siempre la opción, ¿no? Entonces, al lado del diagnóstico es importante establecer el pronóstico, que consiste en proveer en la evolución de la enfermedad y probables consecuencias. El pronóstico debe ser considerado en relación a la vida. Se espera una evolución favorable, ¿no? Si es una evolución favorable, es un pronóstico bueno. Si el paciente está en estado grave, con evolución desfavorable, con mal pronóstico, posibilidad de óbito, o sea, muerte, óbito. O también pueden estar pacientes con evolución de la enfermedad. La enfermedad del paciente es dudoso, no sabemos bien la cuestión. Tal cosa puede ser, tal cosa puede ser. Estamos esperando, como quien dice, exámenes complementarios, ¿no? Allí, de mucha experiencia y conocimiento médico, la formulación del pronóstico debe darse con mucha cautela. Siempre te va a decir el familiar cuánto tiempo más vive la cuestión. Entonces, hay algunos, la cuestión que no saben, contestan, este paciente tiene una vida de 3 días, la cuestión. El paciente después vive para toda la vida, la cuestión. Está quedando mal. Entonces, ahí tendré que decir, su pronóstico, si es grave y no se sabe, el pronóstico es reservado, la cuestión. Hay que esperar, estoy esperando los exámenes, tal cosa, ¿no? Entonces, hay muchos que caen en eso, ¿no? Entonces, el pronóstico debe ser considerado en relación con la vida, hemos dicho, ¿no? Y por último, es necesario mencionar que una cosa es la historia clínica y otra es el expediente clínico. Hemos dicho expediente clínico, a la historia clínica que tengo en mis hojas, entonces conforma expediente clínico con los exámenes del laboratorio, interconsultas, ¿no? Estudios histopatológicos, estudios endoscopías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por último, hemos dicho expediente clínico, cuya interacción y uso clínico es el conjunto de documentos en donde se identifica al usuario, se registra el estado clínico, los estudios de laboratorio, gabinetes de rayos X, tomografías, ¿no? Estudios histopatológicos, endoscopías, etc. En donde se consideran numerosas notas médicas de ingreso, notas de evolución del padecimiento, prescripciones terapéuticas, notas preoperatorias, notas preanestésicas, posoperatorios, posanestesia. En ocasiones de defunción, hasta inclusive se ha muerto, entonces tienes que escribir, ahí está todo, qué hora ha muerto, si se realizó
se ha realizado resucitación cardiopulmonar o no, qué fue. Reportes de enfermería también, todo lo que escribe la cuestión. Entonces, hoy día ha hecho su turno, todo escribe qué aconteció con el paciente, todo está ahí, con su firma, con su sello. Notas de trabajo social, también las trabajadoras sociales también pasan qué tipo de paciente fue, un paciente indigente, paciente esto, todo. Notas de consentimiento informado, el paciente algunas cosas no te acepta operación o curación de las heridas, entonces, o por su consentimiento, escribe la opción. O ustedes mismos, si tú quieres examinar, tienes que pedir consentimiento, señor, tal cosa, nos quiero examinar, la firma me está, listo, ya yo te firmo la opción, ya está dando consentimiento. Notas estadísticas y notas de transferencia a otros hospitales, todo está en la historia clínica, etcétera, etcétera. La historia clínica es clave para orientar el juicio diagnóstico y la selección de pruebas complementarias a realizar. Con frecuencia va a ser utilizada por diversos profesionales, por lo que está escrito con letra legible. Si utilizan abreviaturas, deben ser comprensión general. Si es posible, no utilizar abreviaturas, porque si esta historia clínica va al Poder Judicial, entonces ahí puedes perder la acción. Mejor escríbelo con una letra legible, todo la acción. ¿Ya? Es importante iniciar la entrevista presentándose al enfermo. Tienes que presentarte quién eres, soy fulano tal, la cuestión, ¿no es cierto? Dialogar con él en forma respetuosa, con un lenguaje sencillo, evitar términos técnicos, o sea, evitar términos médicos, la cuestión, ¿no? Influimos en él nuestra actitud y hacemos a través de, primero, nuestro vestuario, la apariencia. Tienes que estar con tu guardapolvo, no va a ser, digamos, como algunas veces la cuestión del médico sale a hacer su deporte con su buzo, regresa, examina, pregunta. No, no es eso. Segundo, muestra postura y energía. La historia de la enfermedad es narrada por el propio paciente. Él tiene que narrarnos toda la cuestión, salvo que esté en coma o salvo sea un niño, etcétera, ¿no es cierto? Siempre es posible por intermedio de un responsable en casos de niños, en enfermos mentales o enfermos imposibilitados de hablar. Ahí sí viene otra persona a la cuestión. O nos han traído de la calle a un paciente grave, aunque sea un policía, otra persona, lo he encontrado de esta manera la cuestión. Estoy trayéndolo aquí. ¿No es cierto? Y luego hablaríamos aquí lo que es la anamnesis. La anamnesis podemos dividirlo en dos. Uno, anamnesis libre, y el otro, anamnesis dirigida. ¿Qué es anamnesis libre? Dejando al paciente narrar libremente, espontáneamente sobre la historia de su propia enfermedad, sin interrupciones. No puedes interrumpir. Que siga, hable, tú escuchas, escucha la acción. Cuando el enfermo llega a un momento en que se detiene, debe volver a estimularlo. Nosotros tenemos que estimularlo con expresiones como, claro, entonces, ¿qué más? Repitiéndolo, siga, ¿qué más? ¿No? Las últimas palabras, habiendo simplemente el silencio en espera de lo que puede agregar. Ya dijimos que cuando el relato es espontáneo del enfermo, se considera agotado, debe recurrirse a preguntas cada vez más dirigidas. Ya se ha agotado la acción de su enfermedad, ya nos habla de esto, ya se cayó, no puede más, ya no, ya listo. Entonces ahí sí puedes ya hacer preguntas ya dirigidas. A eso llamamos anamnesis dirigida la cuestión, ¿cierto? A pesar con todo lo que nos ha dicho ya anamnesis libre, ya lo tenemos en nuestra mente como una hipótesis diagnóstico, ¿cierto? Ya cuando uno es práctico, ya es preparado, ya sabe, va a complementar algunas cosas, examen físico, punto. Segundo, entonces, anamnesis dirigida. ¿Qué hacemos en anamnesis dirigida? El médico conduce la entrevista de modo más objetivo, queriendo informarse al respecto
Al respecto de ciertos hechos, lo dirige con preguntas específicas. Ejemplo, ¿alguna vez expectoró sangre? ¿Expectoró sangre? ¿Cierto? Las preguntas formuladas serán simples, accesibles, de acuerdo a su nivel educacional y cultural de cada enfermo, ¿no? Aquí tenemos en nuestro medio enfermos quechua hablantes, todo. Entonces, de acuerdo a eso tienes que acomodarte. Ahora, si atiendes a un fiscal, a un abogado, entonces de otra manera, ¿no es cierto? El médico tiene voluntad de ayudar al paciente sobre sus padecimientos, apoyo, facilitar, reflexión, esclarecimiento, confrontaciones e interpretación. Dentro de esta anamnesis también existe anamnesis directa. Anamnesis directa se obtiene del mismo paciente. Él mismo nos está diciéndolo. Pero hay anamnesis también indirecta. Se obtiene del informante, persona que lo acompaña, ¿no? Para lo cual es muy importante desarrollar una adecuada relación médico-paciente. Si de entrada has chocado con el paciente, has perdido toda la cuestión. Entonces tiene que haber una buena relación, un respeto único, todo. Entonces ya la cuestión, el paciente mismo te cuenta todo sobre su enfermedad y tienes que escuchar, con un respeto tienes que escuchar, ¿no es cierto? Después hablamos aquí, bueno, todavía, entonces, todo esto todavía no, hablamos de la síntoma guía. Es el primer síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? Síntoma guía. Primer paso. Se designa como síntoma guía al síntoma o signos que conforman parte de la historia clínica actual de mayor precisión. Mayor precisión, ojo. Ejemplo, dolor epigástrico. Si hay dolor epigástrico, probablemente es úlcera péptica. Al encontrar síntoma guía, es útil para el médico, para la elaboración de la historia clínica de la enfermedad. Como orientación general, el estudiante debe recoger como síntoma guía a la queja, ¿no? A la queja que el paciente presenta, de duración más larga o síntoma de mayor precisión del paciente, o simplemente comenzar por relato de la queja principal. ¿Listo? Segundo paso, determinar la fecha que tuvo su inicio de aquel síntoma guía. Cuando comenzó, el paciente no siempre consigna recordar la fecha exacta a veces. Establecer época probable del inicio del síntoma. Aunque ya puedes relacionar antes del 28 de julio o antes de fiestas de Puno, la cuestión tienes que ayudarle, ¿no? Entonces más o menos se aproxima así, pasando el 28 de julio, así empezó mi enfermedad. Tercer paso, consiste en investigar la manera cómo evoluciona el síntoma guía, ¿no? Si ha tenido disnea, falta de aire, ¿cómo ha evolucionado? Primeramente te dirá, este síntoma guía era con los esfuerzos físicos cuando practicaba deporte. Después ahora cuando camino media cuadra, una cuadra ya me canso, te dirá. Entonces, el examinador debe restablecer las correlaciones con otras quejas. Puede aparecer también otros síntomas, relacionar. El análisis del síntoma guía y otros síntomas terminan con la obtención de las informaciones sobre cómo encuentra actualmente. Para terminar la acción, ahora, ¿cómo te encuentras? Primero siempre, entonces, ¿cómo inició? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha ido donde el médico? ¿O él se ha tratado, se ha automedicado? ¿O ha ido a consultas, le han hecho análisis, todo, ¿no? Y ahora la acción, ¿cómo te encuentras? La acción va a terminar, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Luego daríamos interrogatorio o anamnesis. Entonces ya entramos aquí a escribir en la historia clínica la acción, identificación. En esa identificación hemos dicho, 1, nombre completo del paciente, ¿no? Apellidos, paterno, materno y nombre. Para fines de presentación, no consignar por el número de cama. O sea, no decir cama 1P, dicen, entonces no.
el nombre del paciente. Algunos inclusive, el paciente tuberculoso, no hay esas cosas. O sea, tampoco no hay por el diagnóstico. Entonces, el paciente Juan Pérez, listo, seguramente puede ser está en tal cama, ¿no? O sea, este dato nos ayuda para dirigirnos y tratar al enfermo por su nombre. Dos, edad. En cada grupo etario existen enfermedades de mayor incidencia en diferentes edades, ¿no? Hablaremos como con ejemplos posibles. En primera infancia existen enfermedades eruptivas, ¿no? O sea, que pasan ahí, digamos, como sarampión en la piel que se presenta, varicela, tosferina, enfermedades gastrointestinales de origen infeccioso, ¿no? Perdón, ¿aló? Dígame. ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me llamas? ¿Qué cosa tienes? ¿Para qué horas? 9. Ya, listo, hasta luego. ¿Ya? Ahora, hablaríamos de los jóvenes. En jóvenes puede haber enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, fiebre reumática, etc. En adulto joven, enfermedades metabólicas, como litiasis renal, colelitiasis, o sea, la vesícula, cálculos, diabetes mellitus. En pacientes ancianos, enfermedades degenerativas. Siempre para los pacientes mayores, piénsalo, ya son enfermedades degenerativas. No solamente pueden tener una sola enfermedad, varias enfermedades. Dentro de eso puede estar aterosclerosis, puede estar con cáncer, osteoartrosis, afecciones crónicas pulmonares, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, 3, el sexo. El sexo nos orienta al padecimiento de algunas enfermedades propias del sexo. En el sexo masculino es más común la úlcera péptica. Y además eso, el varón ahí se dedica al alcoholismo, habrá cirrosis hepática, habrá litiasis renal, gota, enfermedades profesionales, ¿en qué trabaja? Pues la cuestión, entonces, profesionales, puede ser minero, entonces será neumoconiosis, enfermedades coronarias, entonces los pacientes pueden estar con angina, puede ir al infarto del miocardio o espondilitis anquilosante. Mientras en el sexo femenino es más frecuente cáncer cervicouterino, enfermedad de tiroides, ellos están siempre con hipertiroidismo, pueden estar hipotiroidismo, infección del tracto urinario es frecuente para ellas. Colelitiasis, siempre están con los cálculos biliares. Los cálculos biliares, inclusive, 4 mujeres por un varón están. También más frecuente está lupus eritematoso. Claro, el varón puede tener, pero mínimo, más ellos, ¿no? Enfermedad de Cushing también, ellos están más. 4, estado civil, ¿no? Mira, eres casada, soltera, viuda, conviviente, separada, etc. Tiene que entrar. Ahora, en cuanto a la raza, 5, es un dato importante, pues las diferentes razas se caracterizan por ciertas patologías que son frecuentes y propias de las mismas. Ejemplo, la raza negra, siempre en ellos está la hipertensión arterial, anemia falciforme. En nuestra raza mestiza que dicen, estaría más la tuberculosis, etcétera, etcétera. 6, profesión u ocupación actual. Preguntamos a mí, ¿qué profesión tienes? ¿En qué trabajas? ¿Cierto? Se pregunta a qué se dice actualmente, a qué se dedica actualmente. Se dedica actualmente. Existen enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales, tuberculosis en los albañiles, cirrosis hepática en los cantineros, anemia aplástica en campesinos que utilizan insecticidas o fertilizantes, silicosis en mineros, aquellos que se exponen a los rayos X han relacionado con la leucemia o enfermedades cardiovasculares profesionales responsables constantemente sometidos a estrés, ¿no? 7,
también es necesario poner lugar de nacimiento. Digamos que tal vez ese paciente ha nacido en Lima, pero vive aquí en Puno ahora. Residencia actual, ¿dónde vives? Aquí en Puno vivo la cuestión. ¿No es cierto? De repente, más antes vivía, digamos, en Puerto Maldonado, etc. 9. Lugar de origen y lugar de residencia actual. Las residencias previas para enfermos como turistas o con tendencia migratoria se investigan en antecedentes en dónde nació y de dónde procede. Se sabe que existen enfermedades endémicas parasitarias como paludismo en climas tropicales relacionados al medio ambiente. 10. Es necesario tener el domicilio y teléfono, ¿no? Se pregunta para realizar al enfermo en algunas circunstancias. Digamos, ¿qué tal? Hay un reporte, ejemplo, reporte citológico, han tomado la muestra y salió reacción positivo para cáncer, entonces inmediatamente lo avisan por teléfono, ya está su resultado, queremos entregar, entonces ya le orientan, ya irá en busca del oncólogo, etcétera, no sé. 11. Su religión también es necesario. ¿Qué tipo de religión practica? Es útil porque algunos influyen en conductas médicas. Los testigos de Jehová limitan transfusión sanguínea, ¿cierto? ¿No? Inclusive aquí tenemos como los del séptimo día, la cuestión, ¿no? Ellos los sábados no trabajan o no comen ciertos alimentos, etcétera, existe. También es necesario escolaridad. Nos orienta de cierto modo sobre el grado de nivel cultural del enfermo y más que todo cómo vamos a tratar con este paciente. No vas a tratar pues, con un profesor universitario, igual que, digamos, una persona que viene del área rural, ¿no es cierto? Fecha de ingreso, ¿cuándo ingresó? Ingresó tal fecha, si hoy día es 16, tal, ingresó tal fecha. Fecha de elaboración de la historia clínica, inmediatamente se ha elaborado o hasta abandonado el paciente. También es necesario la opción. Admisiones previas. En admisiones previas queremos saber, digamos, ha venido hace 2 meses. Entonces ya la acción vino. Entonces queremos saber por qué vino. Con la misma enfermedad o por otra enfermedad también es necesario. Informante. ¿Quién es? El propio paciente, parientes, allegados. ¿Quién me está dando estos datos para de toda su enfermedad? Entonces es necesario. Entonces prácticamente identificación, hemos hablado, es digamos 1, o si quieren podemos poner letra A, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar letra B, motivo de consulta, pero antes del motivo de consulta queremos hablar algunas normas fundamentales para obtener la historia clínica actual. 1. Permita al paciente hablar de su enfermedad, déjale hablar. Segundo, determine el síntoma guía, cuál es, para que tengas luz. Tercero, describa síntoma guía con sus características y analizar minuciosamente. 4. Utilice síntoma guía como hilo conductor de la historia y establecer las relaciones con otras quejas de orden cronológico. Entonces, esa palabra se te dice, me ha parecido la cuestión falta de aerodisnea. Entonces, ese es tu síntoma guía, la cuestión, cómo ha ido todo esto, ¿no? Por eso, como hilo conductor decimos. 5. Verifique si la historia obtenida tiene su comienzo, o sea, cómo comenzó, cómo evolucionó y cómo es su final, la cuestión, ¿cierto? 6. En la evolución se debe tener en cuenta exámenes complementarios, o sea, laboratoriales que le han pedido, tratamientos realizados, está en relación con la enfermedad, ¿no?, actual. 7. Lea la historia clínica escrita por usted para su paciente que pueda confirmar o corregir lo que ha relatado o aumentar alguna queja olvidada. O sea que lo has hecho la historia clínica, le has preguntado, entonces le dices la cuestión,
A ver, usted me dijo esto, se lo leeré la acción, ya, se lo lees. No, pero falta esto, no era así, te corrige. O no, me he olvidado esto, ya, perfecto. Hasta ahí terminó el examen. Ahora entraríamos, motivo de consulta. Listo, el paciente, la cuestión ya pues le han preguntado su edad, digamos, si es casada o no, la raza, todo la acción. Ahora, motivo de consulta. O llamaban también síntomas principales, mejor motivo de consulta. Este motivo de consulta ya lo tenemos a nuestro lado al paciente, entonces le preguntamos. Entonces ahí nos va a decir, por los motivos principales que acude el enfermo al médico, si hay más de un síntoma, se debe registrar en forma secuencial. Se me dice primero ha aparecido disnea, después edema, entonces secuencialmente tengo que decir cuál es el que primero apareció, tal vez. En forma secuencial como índice de un texto o de un libro. El motivo de consulta debe estar anotado con sus propias palabras del paciente sobre el problema actual. Hacer preguntas abiertas, como ¿cuál es el motivo de su visita? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué vino a consultar? Cualquiera de las palabras. Generalmente el enfermo contesta refiriéndose a su molestia principal, pero si esta no parece clara, puede preguntársele en forma directa qué es lo que más le molesta. Entonces, ahí ya, entonces consigna el paciente escuetamente los principales síntomas. Me falta el aire. Listo. Hinchazón tengo en los pies. Muy bien. O puede decir, tengo palpitaciones. Estoy vomitando. Tengo ojo amarillo. Aquellos pacientes histéricos. Tengo dolor de barriga, con sus propias palabras, de motivo de consulta. No es recomendable realizar listas bien largas de síntomas principales. Caso que exista varios síntomas, anotar las más significativas, registrar máximo 3 síntomas principales. Porque algunos nos vienen, me duele la uña, me duele el cabello, le duele toda la cuestión, ya te ha confundido todo. Entonces aquí tienes que ser muy práctico, muy esto la cuestión, ¿no? Entonces ese es esto. Ahora, ese es el motivo de consulta. Dentro del motivo de consulta, yo quiero saber tiempo de enfermedad. ¿Y cuánto tiempo estás con esto? ¿Cierto? Entonces, mira, en tiempo de enfermedad se debe establecer la fecha precisa o aproximada que pueda ser reciente. Si es reciente, es aguda, ¿cierto? Si es antiguo y la cuestión, no, ya estoy meses con esto, algo, es una enfermedad crónica probablemente. Y C, historia de la enfermedad actual, ¿cierto? Ahora quiero saber la historia de la enfermedad actual. Ya me ha dicho el motivo de consulta, sus síntomas, por esto vengo, ¿no es cierto? Ahora quiero saber la historia de la enfermedad. En esta fase, de informaciones presentadas deben ser transcritas, preferentemente con términos médicos. Ya no le digo hinchazón nerviosa, edema o disnea, ¿no es cierto? Términos médicos como disnea, edema en miembros inferiores, palpitaciones, dolor abdominal, etcétera, etcétera. La historia de la enfermedad actual debe ser recopilada y transcrita según la siguiente secuencia cronológica de los síntomas, ¿no? El modo de inicio, diremos 1. 2, la evolución, cómo ha evolucionado eso. Y las características actuales de la enfermedad, actualmente, ¿cómo está? Entonces aquí, primero, la cuestión me voy. 1, el inicio. Es la época y modo de inicio de la enfermedad. Describir las características de síntoma guía en forma detallada. Ejemplo, modo de inicio fue súbito, o brusco, o insidioso, en forma progresiva. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿No es cierto? ¿A qué atribuye usted su enfermedad? ¿No es cierto? ¿A qué atribuye? O puedes decir, ¿a consecuencia de qué? Si no entiende la palabra atribuye, ¿a consecuencia de qué? ¿O quién lo desencadenó? Si me viene dolor abdominal, la acción, muy bien, le escucho la cuestión, primeramente dolor abdominal, debe ser vomitado, muy bien. Entonces, ¿a consecuencia de qué se origina? Me dirá, he comido cuestión de grasas, carne de cerdo o tal cosa, aquello. Entonces, ahí está. Esa palabra de a qué atribuye usted es importante la cuestión. ¿Ya? Entonces, es el inicio de la cuestión. Ahora, la evolución.
investigar la manera, cómo fue evolucionando los síntomas de la enfermedad actual, si el paciente fue automedicado, hospitalizado, hospitalizaciones previas, en otros nosocomios, o direccionados ante un facultativo, o sea, ante un otro médico, conocer solicitudes de los estudios complementarios, qué cosas le han pedido y qué le han diagnosticado, porque siempre el paciente tiene que ser los familiares o él mismo, ¿qué es lo que tengo, doctor? Es probable, o tal cosa tienes, es probable, faltan los exámenes, tal cosa, ¿no? Entonces, ya hay prescripciones terapéuticas que le han dado en relación a los medicamentos recibidos, indagar sobre ellos, ¿no? Perdón, ¿eh? Aló. Bueno, a música que me llama. Entonces, prácticamente aquí en la evolución, entonces ya le han prescrito medicamentos. Quiero saber qué medicamentos tomas, cuáles son estos medicamentos, a qué dosis. De repente la dosificación no está bien hecha o ha ido sobredosificación, el medicamento mismo está haciéndole daño. ¿Y cuánto tiempo has tomado? Duración del tratamiento. Y indagar sobre alivio. ¿Te ha mejorado? ¿No te ha mejorado? ¿Estás igual? ¿Peor? Todo, ¿no es cierto? Bueno, incluso si el paciente viene la cuestión por disnea, la cuestión, es cardíaco. Entonces, el paciente me dice, no, sigo peor la cuestión. Cuando duermo, digamos, sin almohada, me asfixio, me duele todo. Entonces, y cuando te sientas, duermes sentado, sentado, ahí sí mejoro la cuestión. Todo eso nos tengo que preguntar. También debemos conocer si se añadieron otros signos, síntomas o no. ¿No es cierto? Presentó, digamos, disnea, edema. ¿Qué más apareció? Me dirá, ortopnea, me apareció tales cosas más. Entonces, es importante. Entonces, toda la evolución, la cuestión de la enfermedad. No es aquí unas cuantas palabras la cuestión. Tienes que, en la evolución, es la parte más completa que tienes que hacer. Tercero, para terminar la cuestión, características actuales de la enfermedad. Actualmente, bueno, para terminar, actualmente, ¿cómo te encuentras? ¿Estoy peor, igual o mejor? Me dirá, entonces, con esa su respuesta, el paciente termina su historia clínica de la enfermedad. Entonces, termina, entonces, tendrá que la cuestión, o bien pasa a la hospitalización, ¿qué hacemos con el paciente? ¿No es cierto? Entonces, esos tres que lo ven, la cuestión es importantísima, la cuestión, ¿no? Aquí faltaría la acción, motivo de consulta, evolución faltó aquí, ¿no? Lo que tenemos en la pantalla, la acción, ¿no? Evolución faltó, ya, corríjanlo eso. En caso de que existiera síntoma de dolor en la enfermedad actual, se debe determinar su origen mediante anamnesis. Es fundamental investigar todas las características semiológicas de dolor. Deben ser preguntados lo siguiente. Si el paciente me viene que tiene dolor abdominal o, digamos, dolor torácico, dolor en el pecho, dolor en región precordial, muy bien le digo, ya, dolor. Localización, ¿dónde la cuestión te duele la acción? Entonces, si es posible, con la palma de la mano me señalará en esta parte de la acción. Será en mi tórax derecho, si mi tórax izquierdo, no sé. Carácter del dolor o tipo de dolor, ¿cómo es? Listo, entonces enseño. Hay dolor que punza, dolor que quema, dolor que comprime. ¿Cuál es? No, me oprime la acción. Ya, muy bien. Carácter del dolor. Intensidad, leve, un dolor leve o dolor fuerte, ¿no? Ese dolor, ¿a dónde va? Irradiación, irradiación. No, va al cuello, al hombro, me dirá, ya, listo. Factores precipitantes. ¿Quién la cuestión desencadena el dolor más? Más cuando me muevo, camino, me dirá. O factores mejoría, no, cuando me siento, tomo un medicamento, mejora. Factores concomitantes. Se acompaña pues con vómito, con náuseas, tal cosa, me dirá. Es importante. Listo, hasta ahí hemos hecho la historia clínica, ¿cierto? A nuestro enfermo.
Ahora quiero, pues, la cuestión, revisión de sistemas o interrogatorios sobre diversos aparatos es necesario. Aquí está revisión de sobre diversos aparatos. Corríjame eso, síntomas. Revisión de sistemas. Se interrogará al paciente, ahora hemos terminado esta enfermedad actual, se interrogará al paciente acerca de los síntomas que no ha manifestado, que consiste en indagar ordenadamente sobre la posible existencia de síntomas que pudiera haber pasado por alto en el interrogatorio. Con esta revisión de sistemas se descubre a veces síntomas de un padecimiento ya estudiado o no ha sido estudiado o mencionado. Se realiza por intermedio de interrogatorio dirigido o anamnesis dirigida a la acción. ¿No? Dirigida. Aquí ya no hay anamnesis libre, dirigida. Investigar sobre síntomas y signos más frecuentes de cada uno de ellos. Se debe seguir una secuencia lógica y progresiva desde la cabeza hasta la punta de los pies. Principal utilidad práctica revisión de sistemas reside en permitir al médico levantar posibilidades y reconocer enfermedades que no guardan relación con el síntoma de la enfermedad actual. O sea que, digamos, mi paciente ha venido la cuestión por dolor abdominal úlcera péptica. Entonces, más la cuestión, yo le he preguntado cómo es tu dolor, qué cosa te hace daño, tal cosa, que tomas toda la acción. Listo. Entonces, diagnóstico úlcera péptica le he puesto. Pero no me he ido, pues, qué enfermedades más tiene la cuestión o qué antecedentes, todo. Entonces, pero apareció otro PEI, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos poniendo, entonces, el paciente con diagnóstico úlcera péptica. Pero en revisión de sistemas hay referencia de edema en miembros inferiores. Eso no me ha dicho nada él, ni yo tampoco no le he preguntado. Pasó por alto la acción. Lo he internado, úlcera péptica la acción. Pero el interno, otro médico, la cuestión, médico asistente, lo encuentra la cuestión, otro diagnóstico más. Yo estoy quedando mal ahí la cuestión, porque lo he hecho incompleto la acción. Entonces el paciente está con edema en miembros inferiores. Este síntoma o signo puede despertar una nueva hipótesis diagnóstica. Ya sería con esos dos, ¿no es cierto?, que van a terminar en encuentro de cirrosis hepática. Por cirrosis hepática, entonces ya hay otro síntoma más. Entonces, diagnóstico terapéutica, 2, cirrosis hepática, ¿no es cierto? No puedo poner, pues, no es diagnóstico edema, ¿no es cierto? Cirrosis hepática. Ejemplo, otras ocasiones en revisión de sistemas que nació sospecha diagnóstica más importante, esa posibilidad puede ser ilustrada con el caso del paciente que frecuenta al médico concentrado en su preocupación de una impotencia sexual. En la cuestión va por la impotencia sexual, nada más la cuestión. Será al urólogo, no sé. Al ser realizado revisión de sistemas, encontraron síntomas de polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ¿no es cierto? Entonces ya me está llevando a otro diagnóstico. Este paciente tiene, pues, diabetes mellitus. ¿No? Entonces, no te quedes la cuestión nada más con la enfermedad que te ha dicho, enfermedad actual, sino que tienes que hacer revisión de sistemas. En esta revisión de sistemas es aconsejable anotar datos positivos y negativos, actitud que podrá ser útil en situaciones posteriores. Para eso es importante seguir, ¿no?, siguiente secuencia. Pregúntale. 1, estado general. Tienes fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, etc. 2, sistema nervioso. Cefaleas, has tenido dolor de cabeza, síncopes, pérdidas de conocimientos, vértigos, convulsiones, temblor, ataxia. ¿Cierto? 3, sistema hematopoyético. Anemia, sangrado, anormal, hematomas, etc. 4, ojos. Uso de anteojos.
coma, lentes de contacto, ¿por qué utilizas? ¿Por qué utilizas lentes? ¿Qué problema tienes? Tendré que preguntarle. Fecha de utilidad del examen ocular, ¿no? Escotomas, hay dolor, lagrimeo, etc. 5. La nariz, la garganta, senos paranasales, epistaxis, sangrado de las fosas nasales, ronquera, ¿desde cuándo es ronco? Secreciones de las fosas nasales. 6. Dientes, caries dental, piorrea, secreciones, dientes postizos, etc. ¿Por qué utiliza? 7. Mamas, hay nodulación, sí es más que todo en sexo femenino, nodulaciones, tumores, ¿no? Yo me palpo, sí, aquí hay, ¿ya? 8. Aparato respiratorio, tos, tienes tos, hay expectoración, sibilancias, hemoptisis, infecciones recurrentes al aparato respiratorio. Aparato cardiovascular, 9. Dolor torácico, disnea, esfuerzo, ortopnea, edema periférico, o sea, edema de miembros inferiores, palpitaciones, varices, claudicación intermitente. Claudicación intermitente quiere decir, hay pacientes que hacen sus caminatas, duele en miembros inferiores, ¿no? Por falta de irrigación. Pacientes con aterosclerosis ya están obstruidas las arterias, duele, entonces reposan, otra vez camina la cuestión. Al reposar, alivio del dolor, ¿no? 5. 10. Aparato gastrointestinal. Hay náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, melena, hematemesis, sangrado rectal, dolor abdominal, hemorroides, ictericia, uso de laxantes. Ahora aquí otra cosa. El paciente con diarrea fácilmente no te habla, tengo diarrea, uno que otro. No nada más te viene, tengo vómitos. También tengo dolor abdominal. ¿Ya muy bien? Pero ellos tratan de ocultar la diarrea. ¿Pero usted también tiene diarrea? Sí, recién la cuestión dicen. Entonces, aquí tienes que saber. Ocúltanlo. 11. Sistema urinario. Si hay disuria, hematuria, poliuria, tenesmo vesical, incontinencia urinaria, nicturia, ¿no? 12. Aparato genital. Hay secreción peniana, dolor testicular, tumoración testicular, impotencia funcional, ¿no? También, ¿no? 13. A nivel del músculo esquelético, a nivel de las articulaciones, dolor, calor, rubor, edema, rigidez, deformidad, mialgia. 14. Sistema endocrino, bocho, intolerancia al frío. ¿Cómo estás? ¿Sientes frío o no sientes frío? Pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Cambio de voz, también en hipotiroidismo. Poliuria, polidipsia, polifagia, pacientes diabetes. Calidad, bueno, hasta ahí la cuestión, completamos revisión de sistemas. Ahora, aquí quiero un poco recalcarles, la calidad de interrogatorio o anamnesis puede deteriorarse por fallas del paciente o por fallas del médico. 1, digamos, fallas del enfermo, ¿no? Se olvidó de los datos importantes. Ya me malogró. 2, deformación de hechos, sea por ideas preconcebidas o por temor a la hospitalización o cirugías, me ha escondido. No ha querido hablar la cuestión, ya me malogró. 3, distorsionar intencionalmente para conseguir licencia, jubilación o invalidez. También la cuestión, está mintiendo la cuestión, tengo esto, entonces para pedir una licencia la cuestión. Entonces, ahora yo quiero un certificado médico, me está diciendo. O quiere jubilarse tempranamente la cuestión, ¿cierto? Ya, segundo, del médico. ¿Qué pasa con el médico? Por tener prisa, ¿no? Presión asistencial. No tiene tiempo la cuestión, no lo ha hecho bien la historia clínica, no lo ha hecho en anamnesis, no ha hecho en examen físico. ¿Por qué? Porque tiene pacientes que le están esperando. Por eso, 1, por tener prisa, ¿no? Presión asistencial. 2, desinterés, falta de vocación. No le importa como lo que puede, lo hace. La cuestión es que no debe ser de médico siquiera, ¿no es cierto? 3, falta de conocimiento. No tiene conocimiento de nada. Lo que puede estar haciendo ahí. El buen clínico sabe hacer buen uso de su vista, de su oído, olfato, manos, ¿cierto? La mano, ¿para qué me sirve? Pues, para palpación, para percusión, ¿cierto? Entonces, mi vista para observar, ¿no? Mi nariz para oler, ¿no? Las manos para percutir,
y también auscultar como instrumento, como endoscopio, al enfermo, ¿no? No olvida jamás que la causa primaria de los errores en medicina es interrogatorio. Y el examen físico incompleto. De tal manera, procura ser siempre comprensivo, meticuloso en estos procedimientos esenciales. Si has hecho un buen interrogatorio, un buen anamnesis, un buen examen físico, ahí está tu diagnóstico, ¿no? Como decíamos la cuestión, por tener prisa, ¿no? No lo has hecho a medias. Por desinterés, no tienes vocación. O tercero, falta de conocimiento. Claro, también aquí el culpable puede ser tu paciente mismo, se ha olvidado algunos datos, o viene, o por no hacerse operar, no habla la verdad, la cuestión todo. Entonces también te malogró todo. Salió mal la cuestión todo. Entonces también esas cosas existen. Bueno, hasta aquí, si no las vamos a cansarles alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Doctor, ¿Ya? En el caso de cuando explicó que la anamnesis libre, luego se podía dar de una forma dirigida, pero siempre se va a dar de esa forma, o sea, siempre se va a primero iniciar con la anamnesis libre y luego dirigida, o en algunos casos se va a dar de manera diferente. Bueno, primeramente, anamnesis libre. Déjalo hablar al paciente todo. Tú escucha, no lo cortes nada. Cuando ya se agota algo, entonces ahí entras con anamnesis dirigida a la acción. ¿Por qué usted dijo esto, tal cosa, y por qué no todavía? Entonces ahí lo aclaras la acción. ¿Listo? Sí, doctor. O llaman también interrogatorio libre, interrogatorio dirigido, ¿no? Entonces, pero más hablamos de anamnesis. Gracias, doctor. ¿De qué? Mira, lamentablemente, bueno, esto tienes que saber la teoría y poner pues en la práctica, porque este curso te va a servirte para toda la vida, no solamente ahora, como decir, para querer aprobar nada, la cuestión, para toda la vida la cuestión te va a servir. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pero ahora, si van a ir, lamentablemente, si vas a ir a un hospital, ya sea Núñez Butrón, ya sea salud o a una clínica, hacen lo que pueden la acción, no es. Aquí tienes que seguir los pasos. Tiene sus pasos, la cuestión tiene que estar ordenado la cuestión. Por eso a un médico se califica por su elaboración de la historia clínica. La cuestión. Yo voy, le miro las secuencias, cómo está, lo ha examinado, sabe examinar, sabe hacer anamnesis o no. Y con esas cosas la cuestión, ya es el diagnóstico. Todo. Inclusive, nada más, motivo de consulta me viene, doctor, tengo dolor abdominal, tengo vómitos y diarrea. Ya no tengo el diagnóstico, todo. Voy a complementar la cuestión, claro, con los exámenes, algunas cosas, todo, punto. Entonces, es eso. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más?